gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y venir a hablar de su palabra, venir a hablar de su reino. Privilegio que tengo yo en este momento, porque predicar la palabra, hablar del reino de Dios es un privilegio, es un gozo. Y cada vez que tengo este gozo, como siempre, quiero recordarles a ustedes, amigos televidentes que están viendo este programa, Mire lo que oyes, que tengan presente lo más importante en una relación con Dios. Sin ello no hay relación con Dios, que es el temor de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en este corazón, en este temor de Dios. Es tan importante el temor de Dios que tiene promesa. Dice: bienaventurado el que me tema, le va a ir bien. El que me tema va a gozar de mi protección. Así dice el Señor. Por lo tanto, el que tenga oído y le sirven, preste atención, oiga escuche con inteligencia, porque esto es para usted. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, no, es tener miedo de vivir en este mundo como venimos a Él, separados de Dios, muertos para Dios. Es tener miedo de seguir en este mundo fuera de la cobertura de Dios, que aún naciendo de nuevo, para acabar con la maldición de la muerte, tengamos presente que sin Dios nada podemos hacer, que fuera de su protección estamos fritos. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, no cualquiera, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o sea, gozará de la protección de Él. Una condición: habite bajo su abrigo y será protegido por el Señor. Entonces, temor de Dios es tener en nuestra mente, en nuestros pensamientos, a Dios presente para todo. En todo darle gloria, porque la gloria es para Él. Y en todo lo que vamos a hacer, hagámoslo para el Señor. Y lo que hayamos realizado, hagámoslo para el Señor. Así está escrito. Si usted es cristiano, escúcheme bien, cristiano, y quiero que escuchen bien esto, porque uno le pregunta a la gente en la calle: ¿usted es cristiano? Y dice: no, yo soy católico. O sea que los católicos, según ellos, no son cristianos. Y otros: no, yo soy testigo de Jehová, yo soy Jesús solo, yo soy... La ignorancia por falta de conocimiento perecerán. Aquí voy a definir lo que significa ser cristiano. La palabra dice clarito: cristiano, de Cristo. Cristiano es toda persona que, siguiendo la ordenanza del Dios Padre Todopoderoso, cree en su Hijo y le cree en Él y le cree, porque el diablo también cree y sabe que Él es el Hijo de Dios, pero el cristiano es el que cree y le cree por seguir sus ordenanzas, sus mandamientos, sus enseñanzas, porque el Hijo de Dios, el regalo del Dios Padre Todopoderoso para su creación, para la humanidad, dice la palabra en Juan 3:16: amó tanto Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo aquel que en Él crea será salvo y tendrá vida eterna. Y en el Salmo, ahí mismo en el capítulo 3 de Juan, versículo 36, dice: y todo aquel que se rehúse a creer en Él, mi ira irá sobre él. Escuche bien, mi ira irá sobre él. Entonces, ser cristiano no es un juego. Ser cristiano es que usted ha decidido entregarle su vida a Cristo, vivir para seguir sus pasos, esforzándose a imitarlo, queriendo esa promesa de que Él está preparando
arriba en el cielo, junto al Padre Celestial, una morada para cada uno de los que le crean a Él, de los que hayan nacido de nuevo y crean en Él y hagan la voluntad del Padre que está en los cielos. Escúcheme bien, para ir a esa morada, a vivir eternamente con Él, tenemos que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso lo dijo Cristo, eso no lo estoy inventando yo. Y hacer la voluntad del Padre escrita está. Dice, para que el que crea en Él será salvo. Si usted no cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en el Mesías Salvador, y no oye su voz y hace lo que Él dice, entonces usted no puede llamarse cristiano. Usted no puede llamarse cristiano. Por eso aquí en otras ocasiones siempre he recordado que si usted no tiene una Biblia y si usted la tiene y no la lee y se esfuerza por hacer la palabra de Dios, usted no tiene parte con Cristo. Porque Cristo dijo clarito, lo dijo Él, está escrito, dice, mi familia son los que oyen mi voz y la hacen. Así que si usted dice ser cristiano, no tiene una Biblia y no la lee, cambie de rumbo porque no tiene nada que ver con Cristo. O arrepiéntase, búsquese una Biblia y comience a vivir en Cristo, haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos, si usted quiere ser salvo en ese lugar que Cristo nos promete, que el Hijo de Dios dice que allá iremos a vivir con Él para siempre, por la eternidad. Entonces, cristiano es aquel que cree en Cristo, que le cree a Cristo y por ende nace de nuevo para renunciar a lo que el mundo le ha ofrecido, a su vida mundana, a su vida carnal, renunciar a la potestad de Satanás y al salir de las aguas declara con su boca que ahora su amo, su Señor es Jesucristo. Cambia de amo, del príncipe de las tinieblas que es su amo, porque así nacemos bajo la potestad de Satanás, pero el Cristo Salvador Jesucristo vino a rescatarnos de esa maldición, y el pago que tuvo que hacer fue con su sangre derramada en la cruz por la humanidad. Él es nuestro Redentor porque Él nos compró y nos dejó libres. No nos preguntó a ninguno si queríamos ser libres o no. Él nos compró a todos y dijo, ahora hagan ustedes con su vida lo que quieran. Si quieren seguir viviendo con Satanás o vienen conmigo. Es una decisión que usted debe tomar voluntariamente. Esa es la voluntad del Padre. El enemigo, el príncipe de las tinieblas, que está muy claro en los planes de Dios, él quiere sabotearnos. Y no es que él pueda, no, porque Dios no puede todo, Dios es omnipotente. Él es omnipresente y Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Solo que Él tiene al príncipe de las tinieblas para sus planes, para probarnos a nosotros qué queremos. A ver si lo buscamos a Él solamente por interés o reconocemos que Él es Dios y que solo Él es omnipotente. Y seguimos su voluntad. O nos dejamos llevar por las promesas, por las ofertas del mundo, lo que la carne nos da, lo que la carne nos pide, y le hacemos oídos al enemigo, al príncipe de las tinieblas, que dice aproveche hoy porque no sabe mañana qué puede pasar. Así que sáquele provecho a su vida. Aproveche de los demás para que usted crezca. Eso dice el enemigo. Cristo vino a decirnos que para ser primeros en Él tenemos que ser siervos los demás para ser primeros. O sea que no tenemos que servirnos de los demás, sino servir a los demás. Trabajar como si fuese para Él, hacer las cosas como si fuesen para Él y darle la gloria a Él todo el tiempo. Si nosotros le damos la gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo, que uno solo es nuestro Dios. Él nos bendecirá para que sigamos siendo instrumentos suyos para bendecir a otros que no tienen las mismas virtudes de los que más pueden. Por eso Él manda a los que pueden y a los que Dios les dio dones, los manda a que se acuerden de los pobres, a que ayuden a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Y no a cualquier viuda, la viuda está condicionada, escrito está qué tipo de viuda es. Por eso es que tenemos que leer la palabra para adquirir conocimiento y no hacer las cosas como nosotros creemos y nosotros creamos dioses y creamos que nosotros somos los que podemos ayudar a la gente porque nosotros somos buenos y nosotros somos capaces. No. Todo lo que hagamos, hagámonos para gloria de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Así está escrito. Y si así lo hiciéramos, Él nos va a dar poder, nos va a bendecir para que lo sigamos haciendo. Para que lo sigamos haciendo. Porque ese es el plan de Dios. Hay personas que dicen ser cristianas y siguen mandamientos, pero siguen a su manera. Andan pendientes del ego inclusive de la institución a la que pertenece, y sirve más a la institución que a Cristo, sirve más a la institución que Cristo, y por ello hay tantas ventanas abiertas al enemigo. Por ello el enemigo, Satanás, manda a sus demonios y se meten a las iglesias que dicen ser cristianas. ¿Por qué? Porque no están haciendo las cosas como Cristo manda. La fe no está puesta en Cristo. La capacidad nuestra no está puesta en Cristo. Porque nuestra fe, la fe, tiene que estar puesta en Cristo, en el Hijo de Dios. Porque así lo manda el Dios Padre Todopoderoso. Y la fe significa confianza en Él. ¿Por qué en Él? Porque Él y solo Él tiene el derecho para ser oído por el Padre, de orar por nosotros para que nuestra fe en Él no nos falle. ¿Por qué dice para orar por nosotros para que nuestra fe en Él no falle? Porque si nos falla la fe, estamos poniendo obstrucción a nuestra meta, que es la morada que Cristo está preparando para los que creamos en Él. Por eso cuando necesitemos ayuda tenemos que esperar la de Cristo. Ayuda de como usted la llame, de sanidad, económica, física, de cualquier ayuda, solo podemos esperarla del Salvador, del Cristo Salvador, del Hijo de Dios, a quien le fue dado el poder. Después que venció al príncipe de las tinieblas en la cruz, a él le fue entregado el poder que el hombre le había dado a Satanás. Por ello, todos los que nacen de nuevo, renuncian a su vida en el mundo, se arrepienten de sus pecados y renuncian a su forma de pensar, a su forma de vivir, y comienzan a vivir en Cristo, viviendo de la forma que Cristo nos enseña. Ese es el hombre que nace de nuevo. Muere el hombre viejo y nace el hombre nuevo. Y de ahí en adelante necesita alimentar a ese hombre nuevo, ese hombre espiritual. Ese hombre espiritual. Y ese hombre espiritual se alimenta con la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso Cristo dijo: vengan primeramente al reino de Dios. Y la yuca y el plátano y todo eso vendrá por añadidura, para alimentar el cuerpo en el que estamos. Un cuerpo prestado, un cuerpo que volverá al polvo, pero el espíritu, el alma de nosotros, esa va a ir donde usted la va a lanzar, donde usted va a elegir. Si usted no nace de nuevo, y si nace de nuevo y no alimenta el espíritu, si no lo alimenta, el hombre viejo, el que dice usted haber renunciado, va a volver a retoñar y va a volver a crecer y lo va a dominar.
Pero si usted alimenta al hombre nuevo, y se alimenta con una palabra, usted va a tener el hombre viejo, el hombre muerto bajo sus pies. De eso se trata el plan de Dios. De eso se trata el sacrificio. Sacrificar la carne para la redención y la gloria de Dios con nuestro espíritu, con nuestra alma. Por eso dice la palabra, y ahora lo vamos a leer, dice la palabra, que no le temamos al que puede acabar con nuestro cuerpo carnal. Que si algo debemos temer es al que puede echar nuestra alma al lago de fuego. A ese debemos temer, o sea, a nuestro Dios. Y Dios tiene todo ya escrito. Aquí está este manual de vida que llamamos la Biblia, es el manual de nuestra vida, de nuestra alma. Es para que nosotros corrijamos y resistamos los ataques del enemigo, que Él se va a resistir a que nosotros vayamos con Cristo y por ende vayamos a la morada que Él está preparando para nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo, el príncipe de las tinieblas y sus demonios fueron echados de allá. Fueron echados porque se rebelaron contra Dios y quisieron ser Dios. Y Dios los echó aquí en esta tierra, en este planeta, el planeta más pequeño de esta galaxia. Y aquí Dios diseñó el plan y nos creó de la manera que nos creó para ver quiénes de nosotros, naciendo bajo la potestad de Satanás, renunciamos a Satanás y sus ofertas, le decimos no a lo malo y nos dedicamos a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, a amar la misericordia y a caminar humildemente agarrado de la mano de Cristo. Dos vidas totalmente diferentes. El mundo le ofrece pan para hoy y hambre para mañana. Cristo nos ofrece vida en abundancia y eterna. Usted elige. Siempre las cosas buenas, el éxito requiere de un sacrificio, de un esfuerzo, de un desprendimiento. ¿Está usted dispuesto a sacrificarse para alcanzar la gloria? Decía un predicador ayer, y yo me quedé escuchando, no sé si será cierto o no, tendría que meterme porque uno tiene que verificar. Por eso este programa se llama Mire lo que oyes. Mire lo que oye, lo que usted está escuchando está escrito. Yo aquí no vengo a inventar nada, ni vengo a vender una institución, ni vengo a venderme yo. Yo vengo a hablar de la palabra de Dios. Y decía este predicador que las águilas viven aproximadamente 70 años. Escúcheme bien, 70 años. Y que a los 40 años el águila ya no puede cazar porque las uñas no le dan. Y el pico no le funciona. Ya se le ha torcido mucho. Entonces ella vuela a su nido bien alto y allá en su nido comienza a darle con el pico a la piedra y le da hasta que se quita el pico. Después le sale el pico nuevo y con el pico nuevo se arranca las garras y le salen garras nuevas. Y se quita las plumas y le salen plumas nuevas. Y después de eso, después de los 40 años, vive 30 años más. Bueno, cuando digo que nosotros somos como las águilas, es porque ya estamos al borde de perecer, de seguir muertos, de perder la bendición que Cristo nos ofrece. Y solo tenemos que hacer es renunciar a lo que tanto le gusta en el mundo, a la mentira, a la maldad, renunciar a todo lo que Dios aborrece y darle un vuelco total, sometiendo la carne en la que vivimos para vivir una vida nueva. Y déjeme decirle que es la mejor vida que podemos tener aquí en este mundo, porque cuando estamos en Cristo entendemos de qué se trata y disfrutamos de todas las bendiciones de Dios. Si llueve, disfrutamos de la lluvia, y si hace calor, disfrutamos del calor, y si pase lo que pase, estamos disfrutando de pase lo que pase. ¿Por qué?
porque ahora tenemos una esperanza, un Salvador que nos dice: si ustedes están en mí, me aman a mí y aman al que me envió, el que me envió y yo estaremos en usted. Y si nosotros estamos en usted, ¿de qué se va a preocupar? No tengan miedo de nada. Todo lo que va a pasar, pasará. Todo. Y yo a ustedes los voy a guardar. Entonces sabemos que Cristo ya venció al príncipe de las tinieblas de este mundo, y todos los que creamos en Cristo y le creamos a Él ya somos más que vencedores, y lo que tenemos es que resistir los ataques del enemigo, mostrando que realmente confiamos en Cristo, confiamos en el Padre, que nuestra fe está puesta en Él y que sabemos que los pensamientos de Dios, como está escrito en Jeremías 29:11, que dice: mis pensamientos para ustedes son de paz, de bien y con un final feliz esperado, pero condicionado a que si usted se arrepiente de sus pecados, clama a Él de verdad, da fruto de arrepentimiento, y como Él conoce todo, si ese arrepentimiento es genuino y es verdadero, y no es interesado, sino es que usted se dio cuenta realmente de qué se trata la vida en este mundo y de qué se trata la vida eterna que Dios nos ofrece, si usted está dispuesto a renunciar a todo eso para conseguir la vida eterna, dice: tus pecados serán perdonados, dice el Señor, le perdonaré sus pecados. Irán al fondo del mar y no me volveré a acordar de ellos. Te perdonaré y sanaré tu tierra es tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Y está escrito cuando Jeremías todavía no había venido Cristo a morir en la cruz. La oferta se mantiene. Esa era la oferta para los judíos. Ahora Cristo viene a enseñarnos que todos tenemos oportunidad, no solamente los judíos. Por causa de la rebeldía y la contumacia de los judíos, entramos nosotros los gentiles, los no judíos. Y en Cristo podemos gozar de las promesas que Dios les hace a los judíos. En Cristo, solo en Cristo, solamente en Él. Por eso es que nos llamamos cristianos. Cristianos porque le creemos a Cristo. Los judíos, ellos tienen sus reglamentos, sus reglas, y Cristo vino a decirles que tenían que cambiar allá ellos. Nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad, ese regalo inmerecido que Dios nos dio a través de su Hijo, y no desaprovecharlo. Y decirle: Señor, gracias por traernos a tu iglesia. Gracias, Señor, por traernos a tus caminos. Gracias por tu palabra, que es la verdad. Y la verdad nos santifica. Santificarse significa acercarse cada día más y más al Padre. Después de estar separados de Él, acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Entonces tenemos que decirle: Señor Jesucristo, no nos sueltes de tu mano. Sin ti nada podemos hacer. Somos pecadores. Venimos de una naturaleza pecaminosa y en la cual todavía vivimos. Necesitamos que nos ayude, que tu Santo Espíritu ponga en nosotros el sentir y el hacer conforme a la voluntad del Padre, que nos dé la fuerza que necesitamos para vencer definitivamente la carne, para salir airosos sometiendo la carne. Y para ello, la única manera de someter a ese hombre viejo, ese hombre carnal, es a través de alimentar el hombre nuevo, la naturaleza nueva, la naturaleza del Espíritu. Cristo le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. ¿Y quién era Nicodemo? Un creyente de Dios. Era uno de los principales de aquella época, de los fariseos, la iglesia principal de Dios. Y Cristo le dijo: si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado. Yo aquí no vengo a promocionar instituciones ni religiones. De por sí, las religiones las inventó fue el príncipe de las tinieblas.
como una forma supuestamente de acercarse a Dios, pero las inventó para que nosotros nos dividiéramos. Las religiones nos dividen, lo único que nos une es la palabra de Dios y es lo que menos buscamos. Es para lo que menos tenemos tiempo. Tenemos tiempo para preocuparnos por las necesidades de la carne, por lo que tanto me gusta en el mundo, pero no tenemos tiempo para buscar las necesidades del Espíritu. Pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría, que Él nos dé ese conocimiento, que no nos suelte de la mano, que nosotros pecamos, pero Él nos levanta, Él nos perdona. Si nosotros le pedimos perdón inmediatamente, porque no podemos, al nacer de nuevo, no podemos pecar con alevosía y premeditación. El cuerpo en el que vivimos nos hace pecar. Eso lo decía el mismo apóstol Pablo. El hacer el bien está en mí, decía Pablo. Pero no hago lo que quiero, sino hago lo que no quiero, porque el pecado que está en mí me hace hacer lo que no quiero. Escuche bien. De boca me ama, dice el Señor. Escrito está. Digo a sus profetas, díganle al pueblo que de boca me aman. De pura muela, Dios para acá, Dios para allá, y pura muela. Mas su corazón, sus pensamientos, ese temor reverente de que sin mí no pueden vivir, no es más que una cultura que le enseñaron sus padres, una cultura de tradiciones, puras tradiciones, en las cuales las celebran para darle rienda suelta a la carne, porque ni siquiera lo hacen para mostrar ese arrepentimiento y darle la gloria a Dios, sino para gozarse ellos en la carne, para burlarse de Dios. Y por eso hoy en día, muchos disque cristianos que dicen sentirse orgullosos del Evangelio, o sea, de predicar la palabra, de la palabra del Señor, no saben que el Evangelio se avergüenza de ellos, porque lo han distorsionado todo, no han salido de la carne y blasfeman al decir que son cristianos, blasfeman al decir que creen en Cristo. Esos hubiese sido mejor que no hubiesen conocido la palabra, eso está escrito. Hubiese mejor que no hubiesen venido, no hubiesen conocido la palabra, porque después de haberla conocido y volver atrás y rechazar conscientemente a Cristo, diciendo que estaba equivocado, eso es lo peor que un ser humano puede hacer, que un cristiano puede hacer. Por eso, amigos, yo aquí trato de hablar claro. Si usted dice ser cristiano y no tiene la Biblia y no la lee y no sigue las recomendaciones de Cristo, pero sigue creyendo que hay una vida, hay otro Dios, vaya, busque otro Dios, porque con Cristo no tiene chance. Eso lo dijo Cristo clarito. Si no oyen mi voz y hacen mi palabra, no son familia mía. Y si no somos familia de Cristo, no podemos ir al cielo, porque nosotros seremos hijos de Dios a través de Cristo, solo a través de Cristo. Y nosotros vamos a gozar de la protección, de esa sombra protectora, a través de seguir la enseñanza de Cristo. Podemos reclamar nuestro derecho de la protección del Dios Todopoderoso, porque así Él lo dice: el que habita a mi abrigo gozará de mi poder, de mi sombra protectora. No tenga miedo de lo que va a pasar, porque todo tiene que pasar, todo tiene que cumplirse. Nada va a hacer que Dios cambie sus planes. Eso está escrito. Porque los planes son formar el ejército de Dios en el cielo, de los hijos de Dios en el cielo, a través de Cristo, que vino a mostrarnos la forma de pertenecer a ese ejército, la forma de llegar a ser hijos de Dios. Porque Cristo no vino a salvarnos, Él vino a mostrarnos el camino de la salvación. Él pagó, Él nos liberó de la maldición, porque por causa del pecado de Adán y Eva fuimos echados del paraíso y entregados al enemigo, al mundo. Eso está escrito, ese era el plan de Dios.
Preferieron escuchar la voz del enemigo que le dijo a Eva que no iban a morir si comían del fruto del árbol prohibido, sino que íbamos a hacer era como él, que Dios no estaba mintiendo. Eso le dijo el enemigo cuando Dios les había advertido a Adán, le había advertido que no podían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Podían comer de todos los frutos, de todos los árboles, de todos los millones de árboles, menos de ese árbol. Porque el día que de él coman, le dijo el Señor en Génesis está, que son 120 años comparados con la eternidad. Usted sabe su masa que la cuenta. Mas el alma no puede matar. El alma no la puede matar. Teme más bien a aquel que puede destruir su alma, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué quiere decir eso? El Señor lo advirtió. El Todopoderoso escrito está, dijo: el que crea en mi Hijo será salvo. Mas el que rehúse a creerle, mi ira irá sobre él. Usted decidió no creerle, métase de cabeza sin que lo manden a donde tiene que ir. No estoy acusando a nadie. Déjeme decirle que mientras respire tiene chance. Todos, por muy pecador que haya sido, si se arrepiente de corazón, de verdad, busca a Cristo y lo declara su Señor, renunciando a su vida pasada, naciendo de nuevo y dando fruto de arrepentimiento, tiene chance de ir a esa morada con Cristo. Y como lo dice la palabra, dice en el versículo 32 de este mismo Mateo 10, dice: a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquellos que les da vergüenza, dice Cristian, le da vergüenza crear una Biblia, le da vergüenza cantar, alabar al Señor, porque los hombres lo están mirando y quieren es alabarlo en secreto, quieren es que no sepa el mundo que son cristianos, porque les da vergüenza, para que no lo critiquen. El Señor dice: a eso los voy a negar yo ante mi Padre. Está escrito, Mateo 10, versículos 32 y 33. Eso está escrito. Eso lo dice la palabra. No lo estoy inventando. Entonces aquellos que dicen que no, soy de Dios, pero una Biblia no. ¿Y cómo qué va a decir la gente de mí? Que estoy loco, que me volví loco. Y claro que para el mundo el evangelio es locura, porque no, con su capacidad carnal, su mente carnal, no van a poder entender el conocimiento que Dios nos ofrece. El conocimiento que Dios nos ofrece. Para que tengan una medio idea, que es la que yo siempre trato de explicar, sobre todo a los muchachos, a los jóvenes. Les digo, todo lo que Dios está escrito para nosotros es para bien nuestro. Aún cosas que nos pasan malas son para bien nuestro. Y Dios a través de la palabra nos enseña cómo defendernos en este mundo. Entonces, en la palabra dice: si a usted lo obligan a caminar 1 kilómetro, camine 2. Camine 2 kilómetros. Si a usted le da una bofetada por una mejilla, ponga la otra. Entonces el mundo dice: este está loco. No, ¿cómo va a ser así? Por falta de conocimiento. Yo voy a tratar de que usted entienda qué quiere decir esa parábola. Si lo ponen a caminar 1 kilómetro, camine 2. Para que me entienda, usted llega a un cuartel como soldado, raso, y le cae mal al que dirige la tropa y se la monta desde un principio, y ese llega a humillarlo y le dice a usted que tiene que barrer el patio y recoger las hojas, y le dice: y a las 5 de la tarde vengo a verlo, y no lo mandó sino a usted, a más nadie, no, usted solo. Entonces usted, como tiene conocimiento de lo alto, usted no solamente barre el patio y recoge las hojas,
sino también hace algo más, se esfuerza por hacer mejor. Él le mandó eso, haga la tarea doble. Entonces en la tarde, cuando venga ese oficial que viene con la única intención de caerle encima porque sabe que usted no lo hizo, porque eso es lo que hace la gente del mundo, que desobedecen las órdenes, entonces él llega y queda sorprendido de que usted barrió el patio, recogió las hojas y aparte de eso acomodó los muebles, qué sé yo, hizo más. Y él, cuando ve eso, queda asombrado y usted lo avergonzó. ¿Por qué? Porque él le tenía rabia a usted y usted demostró que usted es una persona buena, una persona obediente. Y de ahí para adelante usted se convierte en el consentido de ese oficial. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Para nosotros defendernos de los ataques del mundo, nosotros hagamos como Él nos enseña. Ahí están las soluciones. Dice, no pagues al mal con bien. Perdón, no pagues al bien con mal. No pagues al mal por mal. Al contrario, quien viene contra ti, hágale usted lo bueno para que usted lo avergüence. Y toda persona, por muy mala que sea, tiene su parte buena. Tiene su parte buena. Entonces, eso es lo que nos enseña el Señor. Si alguien le paga a usted con bien, no le pague mal. No le pague con desagradecimiento y encima perjudicándolo. Por eso la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Es difícil amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es quien me ayuda a mí. Entonces es difícil amar a quien me ayuda. Es difícil a quien me haga el bien, amarlo. No, el mundo prefiere pagarle con mal. ¿Quién lo mandó a que fuera bobo? ¿Quién lo mandó a que creyera en mí? Dice la gente del mundo. Entonces, de eso se trata. El plan de Dios, unas características especiales que Cristo vino a mostrarnos y que Él lo dejó escrito. Dios, sin mí no pueden hacer nada. Fuera de mí no pueden dar fruto. No pueden dar fruto. Éramos gentiles. Gentiles son los que no son judíos, porque la salvación viene de los judíos. Es correcto, eso es la palabra. Cristo viene de los judíos. Éramos gentiles porque no éramos judíos, pero ahora somos hermanos en Cristo Jesús, caminando a llegar a ser hechos hijos de Dios, hijos por adopción del Padre Celestial, hijos en Cristo, nuestro hermano mayor, nuestro hermano mayor. Cristo es nuestro hermano mayor. Hoy en día, ¿qué es lo que viene? Guerra nuclear, pestes, calamidades, terremotos, todo eso hay pocas cosas que el mundo lo tiene asustado. El mundo no hay que creer. Los que estamos en Cristo estamos conscientes de que todo eso va a venir y que nosotros no tenemos que preocuparnos porque a nosotros no nos va a tocar. Y si nos toca es porque el Señor ya quiere que vayamos con Él a disfrutar de la vida eterna. Acuérdese de Abel, para que usted enlace en lo que estoy enseñando. Abel y Caín. Abel agradó a Dios, ofrendó a Dios con lo mejor, agradecido porque sabía que todo se lo había dado Dios. Y cómo usted demuestra su agradecimiento, cuando usted quiere llevarle algo a quien lo provea a usted, obsequiándole algo que realmente le guste, lo mejor. Caín hizo la ofrenda, pero no lo hizo con lo mejor. Y él pretendía que Dios se alegrara con él, lo mismo que se alegró con Abel. Y eso no es así. Mientras más me dé, más te doy, dice el Señor. Y sin embargo, Caín, por rabia, por ira, descontento con la actitud de Dios para con él, por envidia fue y mató a Abel. Y Dios permitió que lo matara. Y a Caín más bien lo protegió. Lean, está en Génesis 4. Con mente humana usted no va a entender eso. En el plan de Dios, Abel fue creado para ese momento. En ese momento cumplió
para lo que Dios lo puso en este mundo y se lo llevó con él, a vivir por la eternidad con él. Y Caín se quedó aquí llevando del bulto y haciendo lo que tiene que hacer para lo que lo destinaron, a lo malo. De eso se trata. Por eso es que han escuchado aquí en este programa de que aquella persona que tenga 70, 80 años y ya no pueda ni mascar el agua y ande preocupado por seguir viviendo y no busque de Dios, ese no es cristiano. Porque el verdadero cristiano sabe que lo mejor es lo que nos espera después que partamos de este cuerpo, después que partamos de este mundo. Así que, en definitiva, el mensaje es: siempre en el reino de Dios, siempre haciendo la voluntad de Dios, siempre haciendo lo agradable a Dios, porque lo que siembra aquí, lo que usted cosecha y almacena y quiere más y más, cuando le llegue la hora no puede llevarse absolutamente nada de ello, y si es posible ni siquiera lo van a acompañar el día que lo entierren. Lo acompañan por hipocresía. Y perdóneme que hable de esa manera, pero yo vine aquí a decir lo que tengo que decir, no a decirle a usted lo que quieren escuchar. Ya me llegó el momento que no me gusta aquí en esta predicación, que me llega el hombre y dice que ya me acabó el tiempo por hoy. Así que no me queda más que darle las gracias a Dios por esta oportunidad que me dio de estar aquí hablando de su palabra. Y a usted, amigo, decirle: si usted escuchó todo esto, preocúpese. Ya no hay achaque de decir que usted no sabía. Así que preocúpese por su salvación y la salvación de los suyos. Que Dios los bendiga, porque Cristo los ama, y será hasta otra ocasión.